Reiteradas buenas tardes. El día de hoy nos toca hacer la teoría. El día de hoy también es Día de la Medicina Peruana y como es en algunos momentos nos toca, así sea día de fiesta, ¿no? Para nosotros nos toca trabajar. Entonces vamos a tocar, el día de hoy vamos a hacer dos teorías. Justo en este bloque se habla de una parte importante de mi especialidad, que es el tema de prevención de infecciones y manejo de la enfermedad diarreica aguda. En prevención y control de infecciones hay que considerar que el hecho importante es que las muertes o las muertes por infecciones, por gérmenes resistentes, que eso lo vamos a ver también en una teoría, son bastante altas. Es decir, que hay una mortalidad con una proyección a que hayan 10 millones de muertes al año por infecciones debidas a gérmenes resistentes. Esto evidentemente es un impacto económico y tenemos aquí que necesitamos estrategias, no solamente el uso de antibióticos, vamos a ver el manejo, ¿no? En una clase posterior de estas infecciones, pero tenemos que ver medidas de contención en relación a prevenir y controlar estas infecciones. Durante la pandemia de COVID-19 tuvimos no solamente las muertes que ocasionaba COVID-19, sino las infecciones asociadas a cuidados de la salud, ¿no? Donde las infecciones por pseudomonas, por Acinetobacter, múltiples por enterobacterias resistentes, fueron un problema, además de ya del problema que teníamos con los pacientes que venían para aislamiento, la falta de oxígeno, ¿no? En el momento en donde estábamos críticos en el hospital con un cambio definitivamente de cómo hacer medicina, seguían apareciendo estas infecciones asociadas al cuidado de la salud. Estos fueron los brotes en el 2020, donde Arequipa también se reportaron, ¿no? Se notificaron brotes fundamentalmente de Acinetobacter, Klebsiella y Pseudomonas. Acá están Acinetobacter y Klebsiella. Entonces, para hablar de prevención y para hablar, esta clase nos obliga a hablar de lavado de manos, de control de aire. Tenemos que saber que las infecciones o las enfermedades infectocontagiosas tienen una cadena de transmisión donde podemos intervenir. El microorganismo, Mycobacterium tuberculosis, Salmonella typhi, Escherichia coli, ¿no? Es el primer punto, donde hay elementos o seres vivos que funcionan como reservorios o elementos como la tierra, el agua. Del reservorio hay una puerta de salida que necesita mecanismos de transmisión, contacto, gotas, vía aérea o por vectores. Necesita encontrar una puerta de entrada y un huésped susceptible para hacer patología, ¿no? Y este huésped susceptible venimos a ser, ¿no? Los seres humanos. Los mecanismos de transmisión son importantes para ver en qué medidas vamos a nosotros poder incidir. Hay la forma de transmisión por contacto. El contacto puede ser directo, es decir, de persona a persona, de paciente a paciente, donde el tocar, ¿no? Las lesiones, por ejemplo, de otro paciente hace que nos podamos contagiar de una enfermedad, en este caso la viruela de mono, monkeypox. En el contacto indirecto se habla de contacto por fomites, de algo que ha tocado el paciente y otro paciente lo toca, y también aquí se habla por fomites animados, que sería el personal de salud, o otras personas que al tocar al paciente o a su entorno pueden llevar la infección o el germen a otro paciente. La transmisión por gotas, estas gotas tienen esta definición, que las partículas de las gotas sea de 5 a 100 micrómetros, se expulsan por la nariz, ¿no? De la boca, de la mucosa nasofaringea, al momento de toser, de hablar, de estornudar. ¿Qué mecanismo de transmisión estoy describiendo? El de COVID-19.
Para la transmisión por gotas se requiere una distancia corta, puesto que estas gotas, por su tamaño, tienen que llegar al aparato respiratorio de la otra persona para infectarse, pero cuando estas caen, ¿no? Ya la vía de transmisión se corta, por eso el tema de la distancia. La vía aérea, donde las partículas son menos de 5 micras, donde pueden estas suspenderse en el aire y pueden viajar a grandes distancias. Esta infección, felizmente, en la vía aérea son por pocos microorganismos. Uno a la cabeza es tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis es una patología que se transmite por vía aérea. Y los vectores, en donde entran artrópodos, insectos, para las enfermedades parasitarias, tropicales, por arbovirosis, enfermedad de Chagas, ¿no? donde necesitamos a un invertebrado para ser ese mecanismo de nexo entre una persona infectada y otra sana. Entonces, para hablar sobre lavado de manos y manejo del aire, son intervenciones. Estas intervenciones están fundamentadas en que hay que tener ciertas precauciones al momento de uno atender al paciente. Anteriormente, esto se denominaba medidas de bioseguridad o la bioseguridad universal. Esto ha ido cambiando dado que la bioseguridad tiene otra connotación y se menciona de que uno para hacer una atención médica, una atención de personal de salud, tiene que tener precaución. Y una precaución estándar significa en todo momento, en todo acto médico, así vaya a hacer una historia clínica, así yo vaya a entrar a la sala de operaciones, así yo vaya a estar en la morgue del hospital. Son las medidas esenciales donde se incluyen varias estrategias que una no anula la otra. Es más, la combinación de todas ellas hace que podamos dar una atención de calidad y también una atención segura. La higiene de manos, el uso de guantes, el uso de los elementos o equipo de protección personal, la prevención de exposición de los accidentes ocupacionales, el cuidado del ambiente, la higiene respiratoria y la limpieza y desinfección de los dispositivos y equipos médicos. Vamos a dejar el lavado de manos para el final, entonces vamos a empezar con uso de guantes. En relación al uso de guantes, esto es para impedir el contacto de piel de las manos con fuentes contaminadas. Es decir, para que tengamos una barrera, una suerte de barrera de nuestra piel, de nuestras manos, en el momento de, por ejemplo, colocar una sonda Foley, por ejemplo, sacar un análisis de gases arteriales, por ejemplo, hacer un tacto rectal. Evita que las manos se colonicen, ¿no?, con microorganismos de los pacientes. Cuando vamos a hacer una curación de una herida operatoria, cuando vamos a ayudar en el examen ginecológico, tenemos que tener una barrera para que tanto que el paciente esté protegido como que nuestra piel de las manos no se colonice, no se contamine con estos gérmenes que llevaría el paciente. Hay que hacer el uso de guantes siempre asociado al lavado de manos, es decir, el uso de guantes no me exime o no me reemplaza el lavado de manos bajo ningún motivo. Se debe cambiar los guantes entre atención de un paciente a otro, fundamentalmente donde hayan pacientes que ya tienen su cartel de colonizados por gérmenes resistentes o se ha hecho exámenes invasivos o altamente contaminantes. El uso de guantes solamente cuando esté indicado, es decir, yo he visto muchas veces que los guantes, como una protección o una sensación de protección, la usamos para caminarnos por todo el hospital. Esto no es adecuado porque el guante debe de usarse solamente para cuando tenemos que hacer un procedimiento o nos vamos a evidentemente contaminar. Si utilizamos mal los guantes, vamos a llevar los gérmenes que hemos tocado en un servicio a todos los demás pacientes, a todos los demás pisos. Los guantes deben de siempre estar en línea con la bata para poder protegernos toda la extensión de la piel. Y hay que obviamente cambiarlo en situaciones en donde
haya demasiada contaminación o incluso el riesgo de que se rompan cuando estamos en sala de operaciones. Y recordar que estos guantes son hechos con látex, tienen cierto talco, entonces se van resecando, van perdiendo su integridad y pueden romperse. Entonces hay que parar el acto operatorio incluso para poder cambiarnos de guantes. En relación al uso de equipos de protección personal, y esto lo hemos visto en la pandemia de COVID-19 y también lo van a ver ustedes cuando sean el próximo año internos. Aquí tenemos varios, la bata, los objetos que nos ayudan a proteger nuestras mucosas, mucosa conjuntival, orofaringia, la nariz, los guantes que ya los hemos mencionado y las mascarillas. Esto tiene una finalidad de crear una barrera entre el paciente y el personal de salud. Esto fundamentalmente para frenar la transmisión de estos agentes infecciosos. Unas medidas generales es que siempre tiene que haber disponibilidad de estos equipos, que tenemos que estandarizar su uso de acuerdo a la necesidad. ¿Esto qué se refiere? Yo trabajo en consultorios externos, entonces en consultorios externos tengo cierta exposición con el paciente, entonces debo de usar los equipos de protección personal acorde al área. Yo trabajo en la unidad de cuidados intensivos, entonces ahí voy a intubar a pacientes, voy a hacer procedimientos que generen aerosoles, entonces mi uso de equipos de protección personal será más amplio. Esto siempre en función de la necesidad y la exposición que tengamos. Debe supervisarse regularmente el uso, es decir, no usar los guantes como si usáramos, no sé, guantes para ir a acampar o las batas que estén bailando no sobre nuestro uniforme blanco. Los equipos de protección personal tienen la función de protegernos en la medida en que nos lo colocamos de una manera adecuada y también, y fundamental, que nos lo retiremos de una manera adecuada, porque si hemos pasado visita, hemos hecho curaciones en cirugía y nos retiramos el equipo de protección personal como sea, tengan la certeza de que esto no va a cumplir su función y es más, nos vamos a contaminar y vamos a contaminar nuestras cosas y las cosas en nuestras casas. Para esto necesitan capacitación y esta capacitación es constante y en sus sedes hospitalarias van a ir recibiéndola y posteriormente también en su trabajo. Hay que desechar adecuadamente estos equipos porque hemos visto que en la pandemia hemos generado mucho desecho y a veces hemos colocado en cualquier sitio estos equipos para que se desechen. En relación a la bata, tiene que cubrir el cuello hasta las rodillas, obviamente cubre los brazos y de los brazos empieza, ¿no?, la protección del guante. Nos protege de riesgo de salpicadura, de sangre u otros fluidos corporales a nuestra ropa, con la que caminamos a otros servicios o a nuestra casa incluso. Sin embargo, si lo utilizamos mal y no consideramos de que ésta se puede colonizar por gérmenes resistentes, vamos a llevar estos gérmenes por todo lado. Los protectores de las mucosas, ¿no?, boca, nariz, conjuntiva, es justamente también para esto, evitar el riesgo de salpicadura de sangre, fluidos corporales, como por ejemplo estamos atendiendo un parto vaginal, el líquido amniótico puede salpicar a nuestra nariz, a nuestra boca, a nuestra conjuntiva. Asimismo, en sala de operaciones estamos suturando, estamos operando, entonces la sangre también puede caer en nuestras conjuntivas y ser esto un accidente ocupacional. Las mascarillas y las gafas, los escudos faciales justamente cumplen esta función de crear una barrera para proteger nuestras mucosas. Nuevamente aquí les pongo el uso de acuerdo a procedimiento asistencial y que esto debe de colocarse y retirarse adecuadamente. En el uso, por ejemplo, de los guantes, hay todo un procedimiento para que los guantes no se contaminen y podamos ¿no?, hacer una técnica correcta, que es fundamentalmente la técnica para entradas a las operaciones. Así con la mascarilla y los respiradores tienen un procedimiento adecuado para poder preservar la función del filtro y del respirador
y que nos cubra y selle, ¿no? A nivel de la nariz, del mentón y nos pueda proteger frente a los patógenos respiratorios. El lavado de manos. El lavado de manos, como han visto en el tema de la clase, es, digamos, lo que más resalta. ¿Por qué? Porque es una medida costo-efectiva fundamental. Es decir, no cuesta mucho, cuesta con mínimos recursos y un tiempo bastante corto, pero evita y previene múltiples infecciones. La OMS, y van a ver que sus hospitales y que el Ministerio de Salud le da mucho énfasis a la higiene de manos, y nosotros también como universidad es nuestra obligación darle ese énfasis, porque la higiene de manos previene EDAs, previene IRAS, previene COVID, previene todo, ¿no? Es una medida que no debe de olvidarse para dar una atención de calidad en salud. El lavado de manos o fricción de manos tiene lo que es el lavado rutinario o no quirúrgico y la higiene quirúrgica, donde incluso aquí se menciona con los diferentes compuestos, jabón, antiséptico, donde aquí la variante o la adicional es la higienización con el gel de manos, que no reemplaza, es una opción para cuando las manos no se han contaminado tanto, pero el lavado de manos tiene que darse como tiene que ser en sus momentos. Los momentos que se definen en verdad son muy sencillos y muy lógicos antes de entrar al contacto con el paciente, porque voy a evitar o voy a limpiar, voy a barrer con la microbiota que tengo en mis manos y la que he adquirido de forma transitoria al haberme contaminado con otros pacientes, tengo que eliminarlas para poder, de repente voy a atender a un paciente con leucemia y voy a examinarlo, ha ingresado y le voy a hacer su historia clínica, entonces antes de yo ir todo feliz como interno de medicina a hacerle la historia clínica, debo de haberme lavado las manos primero. Antes de realizar cualquier procedimiento, el paciente me dice, sí, doctor, acá me han dejado este catéter, entonces, ¿puede usted retirármelo? Sí, claro, pero antes de hacerlo, tengo que lavarme las manos. Al lavarme las manos, me voy a poner mis guantes, voy a hacer todo mi protocolo, pero tengo que hacerlo en estos momentos pre-atención del paciente. Evidentemente, si es que en ese momento la sonda que he retirado es una sonda Foley o ha habido exposición a fluidos corporales, luego de retirarme los guantes voy a lavarme las manos. Entonces el tercer momento es después de la exposición con fluidos corporales. Después de, en general, el contacto con el paciente y su entorno, ¿no? Le he terminado de hacer su historia clínica, le ayudé a mover algunas cosas, su suero estaba un poquito desacomodado, se lo puse bien, me voy y me lavo las manos. Y incluso en esos momentos donde, no, pero doctor, solamente he entrado, he visto que le estaba pasando su quimioterapia y he salido. Solamente he tocado la puerta. Incluso en ese momento, después de salir de habitaciones donde de repente ese paciente estaba aislado, he tocado el ambiente incluso cercano al paciente sin darme cuenta. Al salir, tengo que lavarme las manos. Y la higiene de manos tiene un procedimiento, ojo, este solamente es para que lo revisen y lo vean, porque en las sedes hospitalarias, el personal de infecciones asociadas a cuidados de la salud, de enfermería fundamentalmente, en verdad cualquiera de nosotros, podría ser yo el que vaya y les diga, ok, doctora o doctor tal, muéstreme cómo es su procedimiento de lavado de manos. Entonces, estos pasos para asegurar dos cosas: eliminar la microbiota transitoria y disminuir la microbiota comensal. Tiene por eso que hacerse cada uno de los pasos en el procedimiento que abarca en verdad toda la mano, ¿no? Toda la mano, incluso las muñecas. El lavado de higiene quirúrgico es el que van a realizar cuando vayan a entrar a la sala de operaciones. Es un poquito más extenso, pero en tiempo, en duración y en extensión de la piel, ¿no? Obviamente porque vamos a entrar a abrir una cavidad abdominal, vamos a entrar a una cavidad genitourinaria, vamos a hacer un procedimiento de biopsia.
Entonces, por eso es que la higiene quirúrgica es un poco más extensa, para asegurar la calidad de esa intervención. Entonces, el paciente, en relación al ambiente, esta ya sería la segunda parte, porque nos piden hacer el control del aire, ¿no? En el ambiente se ve, les repito, que el paciente es un reservorio principal de gérmenes patógenos. Pues estos pueden ser transmitidos al personal o otros pacientes. Entonces, el ambiente, el entorno del paciente, es susceptible de contaminación. Esto es porque muchos de los gérmenes pueden sobrevivir en las superficies, incluso mantener su virulencia y poder contaminar las manos, ¿no? De forma transitoria, los instrumentos y hacer que esto vaya a otro paciente. Esto también se relaciona mucho a la dosis infectante. Hay algunas bacterias, ¿no? Como Shigella, que necesita una dosis infectante bastante baja, o Salmonella, que necesita dosis infectante mayor. Y tenemos cuadros donde no es para que lo memoricen, sino para que lo tengan presente. Por ejemplo, Acinetobacter puede quedarse en el ambiente hasta 5 meses si no se hace la desinfección apropiada. Asimismo, enterococos, que son gran positivos bastante difíciles de tratar, hasta 4 meses. Klebsiella y Pseudomonas, que son gram negativos, que son bastante problemáticos en el hospital, hasta 16 y 30 meses, respectivamente. Los virus también pueden permanecer en el ambiente, por eso es necesario la desinfección posterior al alta de un paciente o el fallecimiento del mismo, donde teníamos incluso estudiados al SARS-1, ¿no? Que podía permanecer en las superficies hasta por 96 horas. Los virus tienen menos resistencia al ambiente, ojo, pero no es siempre es el caso. Hay algunos virus, en especial los tipo ADN, como el virus de hepatitis B, que puede permanecer hasta por 7 días, manteniendo su capacidad de virulencia. Entonces, la limpieza y desinfección pasa por la utilización de algunas sustancias, fundamentalmente antisépticos, en base a alcohol, en base a cloro, en base a, ¿no? a estas otras sustancias como el amonio cuaternario, y tiene su espectro de acción en relación a la muerte de bacterias, tanto gram positivos, negativos, incluso a la acción contra bacilos ácido alcohol resistente, y también su capacidad viricida y parasitiva. Su utilización tampoco no es para que lo memoricemos, pero sí para tenerlo presente, porque cuando en algún momento puedan ser ustedes jefes de posta, jefes de centro de salud, entonces el personal de limpieza les va a decir, doctor, doctora, ¿cómo voy a hacer la desinfección de las superficies de consultorios externos? ¿Cómo voy a hacer la desinfección de los equipos biomédicos? ¿Cómo voy a hacer la limpieza de las paredes que están en admisión? ¿No? O la desinfección de los dispositivos como los estetoscopios, los termómetros, los elementos que usamos para RCP. Esto está en base a, ¿no? qué tan corrosivo es el elemento y qué tanto tenemos que preservar también los equipos o las superficies. Hay que tener en cuenta que para hacer la limpieza y desinfección, nuevamente el suministro o la disponibilidad de estos elementos tiene que garantizarse. La educación y el entrenamiento es importante, no solamente para el personal de limpieza, sino para el resto del personal, porque en algún momento nos va a tocar ahí ver el tema de desinfección. Nos pueden preguntar, doctora, ¿hasta cuándo va a estar este ambiente en desinfección? ¿No? Y esto se correlaciona con lo que he mencionado sobre la persistencia de los gérmenes y qué elementos desinfectantes estamos usando. Hay que asegurar siempre que la limpieza general anteceda al proceso de desinfección final. A veces el personal de limpieza lo que hace es cierra el cuarto, le echa, no sé, sustancias con base a cloro o amonio cuaternario y ahí y se limpió, entre comillas, ¿no? Lo que hay que hacer es primero hacer una limpieza general y luego hacer la desinfección final.
Como punto, ampliando las medidas de precaución estándar, hay unas medidas de precaución adicional que se basan en cómo es que se transmite un microorganismo. Esto es, ¿no? Uno, la sospecha confirmación del diagnóstico de infección. Entonces tenemos que el paciente tiene una infección, sabemos por qué germen es, sabemos cuál es la historia natural y cuál es su periodo de incubación y de transmisión, qué procedimientos se le han hecho al paciente y las medidas que son fundamentales para frenar la transmisión de esta infección. Con estos aspectos valoramos, ok, esta infección se transmite por contacto, por gotas, por vía aérea o por vectores. Entonces, estas precauciones basadas en la transmisión están orientadas a mejorar las que son estándar y emplear algunas otras para disminuir la posibilidad de que un personal de salud se vea infectado o a los visitantes o a otros pacientes. Entonces, algunas resaltan sobre el tema de mecanismos de transmisión. Aquí tenemos el cuadrito justamente para eso, ¿no? Paciente tiene una condición que se transmite de persona a persona, ¿es infecto contagiosa? Sí. Entonces tenemos que ver cómo es que se transmite para poder ampliar las medidas de precaución. En este caso se usan las precauciones estándar también. No se transmite de persona a persona, no es infecto contagiosa. Va a ir a una habitación normal, pero las precauciones estándar se mantienen. En relación a cuando hemos establecido el diagnóstico y hemos establecido la forma de transmisión, tenemos que hay precauciones por contacto, por gotas, por vía aérea y algunas precauciones protectoras en relación a los vectores. Aquí se plantean las medidas de aislamiento, se plantean las medidas de dónde colocar al paciente y qué equipos de protección personal necesita. Por contacto. Aquí tienen los gérmenes. Ojo, esto tampoco no es que sea un tema de pregunta de examen, pero en el hospital van a tener. Es una paciente que está hospitalizada por una infección de tracto urinario por Klebsiella, por una enterobacteria resistente a carbapenems. Entonces hay que aislarla porque su transmisión eso les va a preguntar enfermería. Entonces, la transmisión de todos estos microorganismos, Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, estafilococo, Clostridioides, Acinetobacter, Pseudomonas, son por contacto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El paciente debería de ser aislado de forma individual. Si no se puede, no se tienen las habitaciones individuales, se puede hacer por cohorte, es decir, mismo tipo de infección. Se tiene que establecer en el espacio físico la distancia apropiada para que no haya contacto, ojo, del paciente a paciente o del entorno del paciente con el otro paciente. Las medidas necesarias para cumplir el uso de los EPPs, es decir, se describe que tiene que haber un espacio, una antesala incluso para poderse poner algunos EPPs especiales para esa zona. Y los avisos visibles, estos son carteles de algunos colores, amarillo, rojo, verde, que plantean una alerta para el personal asistencial. Los EPPs fundamentales para estas patologías son guantes y bata, donde estos deben de ser de uso único e individual. No es que yo me pongo guantes y bata con un paciente con uno de estos gérmenes y me voy feliz caminando por los demás pacientes que tengo que evolucionar. No. Incluso no deberíamos de hacer eso, pero bueno, en algunos momentos por falta de equipos tenemos que considerar si vamos a usar esto. Cuando hay pacientes colonizados por estos gérmenes, individual, así me quedé sin guantes y me quedé sin mandil. Por gotas son los coronavirus, donde acá faltaría SARS-CoV-2, neumonías, pacientes con sospecha por Neisseria meningitidis, Mycoplasma, Haemophilus influenzae, ¿no? Que generalmente son los patógenos que causan neumonía. El aislamiento individual es ideal, pero también se puede aplicar lo que es cohortes. En la habitación, los espacios, debe tener su espacio para colocar los EPPs, la puerta debe mantenerse cerrada y debe hacerse el manejo de aire a través de sistemas mecánicos de inyección y extracción de aire.
lo que se denomina este sistema mecánico de flujo de aire cerrado. O, si no se tiene este mecanismo, una ventana. Aunque parece irrisorio, las ventanas, por ejemplo, en nuestro hospital general, en el área del 5º piso, asegura un recambio de aire por hora suficiente para evitar la transmisión de gérmenes respiratorios. La precaución por vía aérea, como lo comenté al inicio, son pocos, felizmente: tuberculosis, sarampión, varicela, aspergillus, por sus esporas tan pequeñitas que tiene. Aquí ya cambia la cosa. La habitación tiene que ser cerrada y con acceso restringido. En el ambiente del 5º piso de los pacientes de tuberculosis se cumple esta medida del acceso restringido. El sistema de presión de aire negativa con ventilación hacia afuera del hospital. Tenemos algunas habitaciones en UCI y también en neumología donde se cumple con este sistema de presión de aire negativa y la ventilación es hacia afuera. Si es que no se podría hacer la ventilación hacia afuera en otros hospitales como algunos de Lima, por ejemplo, se deben de usar extractores con recambio de aire, y la ventilación, si no se puede ventilar hacia afuera, se usarán los filtros de alta eficacia, ¿no? O filtros EPA. Hay medidas de contención, entonces, ya sumando todo, donde hay que, y se han visto eficaces frente a la transmisión de Estafilococo aureus resistente, Enterococo resistente a vancomicina, enterobacterias, Klebsiella, Pseudomonas, y son mejorar la adherencia de la higiene de manos, mejorar lo que es la estructura, los insumos, entrenamiento, supervisión y retroalimentación. El uso de los artículos críticos, como es de solo un paciente, es decir, poner en un paciente que tiene colonización por estos gérmenes, solamente para este paciente, su estetoscopio o su termómetro. Hacer una limpieza sistemática, evaluar y mejorar las precauciones de contacto, asegurar la identificación de esos pacientes, es decir, de poner los letreros, y esto también lo estamos haciendo en los hospitales del MINSA. Hacer una educación constante, entrenamiento, por eso se incluye este tema dentro de su currícula. Desde alumnos tienen que ya empezar con esta capacitación constante, porque en las manos del personal es donde caminan todos estos gérmenes. En relación a la vigilancia epidemiológica, esto para resaltar el trabajo del equipo, el comité de IAS, ve lo que es la vigilancia activa, ve lo que es la implementación lo que es el seguimiento de las unidades críticas, fundamentalmente la unidad de cuidados intensivos, UCI pediatría, UCI neonatal, al ver y evaluar cuándo se tiene que dar una alerta epidemiológica, hacer los aislamientos y ver algunas otras medidas en relación a la búsqueda, por ejemplo, de portadores de Estafilococo aureus resistente. Muy bien. Esta es la primera parte de la primera clase, en lo que voy colgando la otra. ¿Hay alguna pregunta? Muy bien. Por favor, alguien del auditorio me confirma si se ve la pantalla. Sí, se ve, doctor. Muchas gracias. Me avisan, por favor, si no se escucha o no pasan en las diapositivas. La segunda parte, y eso va muy de la mano con el tema del lavado de manos y de prevención de infecciones. Ojo, en la clase de infecciones por gérmenes resistentes me abocaré más que todo al manejo ya antibiótico, no antimicrobiano, y dejaré un poco de lado lo que son las medidas de prevención, porque ya lo he tocado en prevención y control. En diarreas, evidentemente, también pasa por el hecho de que la parte preventiva toma mucho que ver con el lavado de manos y también algunas medidas preventivas en general. Diarreas,
es un indicador bastante útil para ver cuándo un país está en vías de desarrollo o no. El impacto de las diarreas infecciosas, fundamentalmente que causan muerte, ¿no? O brecha en el crecimiento y desarrollo, se ve en pediatría y se ve en países, lamentablemente, que tienen ingresos bajos y medianos. Es decir, la presencia de diarreas y muertes por diarreas hace que un país, en verdad, a pesar de que tenemos dinero, tenemos mina, tenemos unas autoridades X, si tenemos todavía muertes por diarrea, hay que considerar bien el hecho de que seamos un país en desarrollo o no. Si vemos aquí en la imagen, también les traigo para recordar lo que hemos vivido en COVID-19. Al momento de generarse la pandemia y de empezar el aislamiento y de empezar a usar algunas medidas en la comunidad, como el lavado de manos, uso de mascarilla, higienización, ¿no? El uso de alcohol, de los pedicures, muchas que sí se siguen usando, muchas que tenían sustento, muchas que no han ayudado mucho, pero algunas con el uso de, por ejemplo, con la desinfección, mejora de la compra, el tema de los alimentos, las enfermedades diarreicas agudas cayeron, ¿no? Tienen este valle donde se ve que el reporte de EDAS había disminuido. Ya posteriormente, con la flexibilización de las medidas, en 2021-2022 ya tenemos un reporte de EDAS, no como en los años previos, pero más o menos ya la mitad. Y en esta gráfica de la Dirección de Epidemiología, tenemos que la mortalidad también empieza a evidenciarse nuevamente. Estas son de las EDAS también en nuestro departamento de Arequipa, donde igual tenemos ese valle y luego el repunte de las EDAS y también aquí por distritos. A la semana 16 del 2022 tenemos esta cantidad de casos acumulados. Hablar de enfermedad diarreica nos pone un reto porque se pensaba que solamente enfermedad diarreica de los niños, obviamente en los niños es mucho más, el indicador es mucho más resaltante y la diarrea en el niño puede incluso llevarlo a la mortalidad, pero en el adulto, ¿no? En el adulto tenemos que se complica en verdad la cosa con diarrea y también puede ser una causa de mortalidad. Hay relación de la diarrea con los viajes internacionales, la famosa diarrea de viajero, causada por una serie de, una variedad de Escherichia coli, asociada a los alimentos o el agua, al uso indiscriminado de antibióticos. La diarrea en pacientes inmunosuprimidos es de un diferente abordaje. Aquí ya hablamos sobre patógenos oportunistas que causan diarrea, incluso persistente o crónica. La exposición a algunos animales, fundamentalmente a sus productos también, como los productos lácteos. En relación a algunos lugares, hospital o lugares donde hay asilos, de guarderías, ¿no? Que tenemos en nuestro país. Tenemos desde las guarderías o los guaguaguasis hasta los asilos o los lugares donde está el adulto mayor, que también se ven una epidemiología diferente a la del resto de la comunidad en las diarreas. Algunas prácticas sexuales también se relacionan con diarrea, fundamentalmente en algunos grupos de claves, como los pacientes HSH. Este cuadrito también nos sirve para ver la guía de ITSA, ¿no? Nos menciona que la clasificación, que todavía en algunas literaturas está en veremos por el tema de persistente y prolongado. Incluso algunas literaturas no hablan de crónica, sino solamente persistente. Nos menciona que la diarrea aguda es hasta 2 semanas, menos de 2 semanas. Después de 14 días hasta menos de 30 días o 29 días, una diarrea persistente, y una diarrea crónica sería más de 30. Pero luego, en el manejo vamos a ver solamente las dos primeras. El manejo de diarrea crónica
es más que todo orientada a los pacientes inmunocomprometidos o los gérmenes oportunistas. Esto, ¿no? Cada uno de los que he mencionado, ¿no? Cuando hay brotes relacionados a las comidas en hoteles, cruceros, restaurantes, se menciona en los casos clínicos, por ejemplo, que vienen en su ENAM, siempre ponen después de una reunión en el colegio o en la universidad, en el colegio médico por el Día de la Medicina Peruana. Después del almuerzo empezaron casos de diarrea, ¿no? Y dentro de eso se mencionan algunos patógenos que su forma de generar la diarrea es por algunas toxinas. Ya lo veremos en un cuadrito posterior. Les he mencionado el consumo de leche o productos lácteos, que también acá están relacionados a Salmonella, Campylobacter, Yersinia, algunos también productores de toxinas, Mycobacterium bovis. Y así el resto de algunos, por ejemplo, comida marina, huevo, frutas, ¿no? Que hay que considerar no solamente las bacterias, sino también a los parásitos que se pegan en algunas plantas, por ejemplo, de rastreras o de tallo corto. La exposición o el contacto con actividades acuáticas en las piscinas, en las actividades recreacionales en relación al agua, se ven Campylobacter, Cryptosporidium, algunos Cryptosporidium que son más problemáticos para los pacientes inmunocomprometidos. En los establecimientos de salud, pensaremos si hay una persona con diarrea, o en la prisión, en los asilos, ¿no? por clostridioides, Shigella. Y así tenemos esto para desglosarlo un poco, ¿no? con calma. Les tengo que mencionar la etiología de las más frecuentes, evidentemente, para que puedan ustedes hacer el manejo correspondiente. Escherichia coli, diarrea, ¿no? Es algo que tenemos que hablar, evidentemente. E. coli, la famosa E. coli que nos causa diarreas o itus, ¿no? en un esquema mental muy sencillo. Recordemos que tenemos variedades de las E. colis, enterotoxigénica, la causa de diarrea del viajero, enteropatógena, que es rara en adultos, pero es más común en niños, incluso causa de diarrea persistente. La enteroinvasiva va a ser causa de disentería. Enterohemorrágica, aquí entra aquella que causa diarrea sanguinolenta, colitis, incluso causa el síndrome urémico hemolítico en un 6 al 8%. E. coli a la cabeza, ¿no es cierto? Campylobacter también es una causa frecuente de diarrea. En general causa infección asintomática, ¿no? Más común. Pero cuando hay diarrea, principalmente es acuosa, a veces es disentérica, y su asociación es con el síndrome de Guillain-Barré. Shigella, uno de los gérmenes que les he mencionado en la exposición anterior, necesita una dosis infectante baja. Tiene sus variedades, Sonnei, Flexneri, Dysenteriae. Sonnei causa infecciones leves, normalmente se describe como brotes institucionales y hace brotes en países desarrollados. Flexneri causa síntomas disentéricos y también puede ser causa de una diarrea persistente. Y Dysenteriae, donde es la productora de la toxina Shiga, también se menciona como brotes epidémicos. Vibrio cholerae, el cólera. Cólera que incluso no han visto ustedes, tampoco lo he visto yo porque yo todavía era estudiante del colegio, pero en cualquier momento puede haber un brote de cólera y necesitamos saber porque se han reportado brotes en países cercanos. Es una causa de diarrea, obviamente en países en vías de desarrollo. Todos los serotipos, absolutamente todos son patogénicos para nosotros, para los seres humanos. El O1 y 139 son los únicos que causan la forma severa. Y esta forma severa, sin atención adecuada, la deshidratación lleva a shock y muerte incluso dentro de las 12 a 18 horas desde el primer síntoma. Por eso en la epidemia de cólera que tuvimos en los 90,
la mortalidad fue alta justamente por estas variedades y la progresión al shock y a la muerte. Recordemos que algo también que les suelen preguntar en los exámenes es que las heces se les menciona acuosas, sin color, con rasgos de mojo, que les hace la característica de heces en agua de arroz. Salmonella, a diferencia de Shigella, necesita una dosis infectante mayor. Causa de fiebre entérica, recordemos la famosa fiebre tifoidea, donde incluso no hay ni diarrea, pero acá es importante mencionarla por hablar de Salmonella, porque tenemos una fiebre que es persistente, dura incluso semanas. Salmonella gastroenteritis, causa diarrea aguda, náuseas, vómitos más que todo. En los adultos mayores e inmunocomprometidos, fundamentalmente los pacientes con cáncer, con neoplasias oncohematológicas, pueden verse, incluso hacen osteomielitis por salmonella, pueden hacer bacteremia por salmonella, entonces están en mayor riesgo estos dos. Aquí tienen un cuadrito para que lo tengan ya ¿no? clasificado: bacterias, virus, parásitos, incluso protozoos y helmintos, que son causas de diarrea. En relación, ya hablando sobre, hemos visto en la primera, bueno, en una de las primeras, sobre lo que es la categorización entre aguda, persistente. En algunas literaturas, como les he mencionado, solamente hablan de eso: aguda, persistente, y si es que es una diarrea acuosa o disentérica. Acompañado de los síntomas de diarrea, lo que son deposiciones líquidas y más que todo el volumen defecatorio, y hay que ver. También se pueden asociar fiebre, la presencia de sangre en heces y vómito, náuseas, ¿no? emesis. En relación a las fiebres, siempre se orienta a aquellos patógenos que sean invasivos de la mucosa intestinal, o incluso que se puedan generar bacteremia. En los pacientes pediátricos, una causa importante de fiebre asociada a la diarrea es el rotavirus. La presencia de sangre también nos ayuda a orientar a aquellos que o producen invasión o producen citotoxinas que al invadir la mucosa se pierda sangre, ¿no? Haya microsangrados o sangrado franco donde haya deposición disentérica. Algunas, como Escherichia coli enterohemorrágica, es donde hay que considerarla, ¿no? Los vómitos también nos hacen pensar en algunas etiologías, fundamentalmente aquellas donde se producen a pocas horas y están relacionadas con las intoxicaciones o la producción de toxinas. La evaluación médica en el paciente con diarrea pasa, como en todo cuadro clínico, en toda patología, por hacer una buena historia clínica y un examen físico rápido. La historia clínica se ve en relación al inicio, la frecuencia de las heces, el tipo, si son acuosas, son disentéricas, el volumen, ¿no? Más que todo para ver cuánto está perdiendo, valorar las pérdidas. Si hay presencia de sangre, si hay vómitos, si ha recibido alguna medicina, es importante también porque el uso de antibióticos o el uso de algunos sintomáticos nos puede cambiar la historia de la enfermedad. La historia médica, los antecedentes, las condiciones preexistentes y los datos epidemiológicos, a dónde ha viajado, qué actividades estuvo realizando, si actividades tipo acampar, actividades relacionadas al agua, no sé, es un trabajador o trabajadora de una zona ganadera, está en contacto con las vacas, ¿no? Esas cosas parecerán irrisorias, pero son fundamentales para establecer el nexo epidemiológico. Al examen físico tenemos que valorar fundamentalmente la estabilidad hemodinámica con los signos vitales y para ver si necesitamos la resucitación.
Aquí tenemos otros cuadritos. Este cuadrito se los dejo para que este está un poquito más desglosado, un poquito denso de la guía de ITSA, digo, para que lo puedan estudiar. Y aquí están algunos en relación a las horas. Diarrea que se ve de acuerdo, fueron a, no sé, a un restaurante, a una reunión, o comieron un grupo grande de estudiantes de medicina y vienen con diarrea. Menos de las 6 horas podemos pensar en que son toxinas preformadas, o hasta las 24 horas, igual toxinas preformadas, pero ya por Clostridium perfringens, Bacillus cereus. Luego de las 16 a 72 horas tenemos aquí ya otras opciones que también son productores de toxinas dentro de sus otras características de virulencia. En el manejo laboratorial. En el manejo laboratorial no les cambiaré el esquema que tienen de que obviamente llega un paciente, se ve su estado hemodinámico y podemos pedir examen directo de heces, podemos pedir algunos exámenes parasitológicos, que eso es lo que más frecuentemente tenemos. Podemos pedir reacción leucocitaria en las heces, podemos ver incluso en el examen directo si hay o no hay leucocitos, también hematíes. Pero las guías de actualización nos orientan, nos piden la orientación a pedir procedimientos diagnósticos que ya sean específicos. Este cuadro es más que todo para determinar con mayor sensibilidad, o sea, mayor rendimiento, un diagnóstico ya etiológico. Cuando tenemos un paciente hospitalizado que ha recibido antibióticos por largo tiempo, y está con neumonía, está mejor de la neumonía, pero doctor, está haciendo diarreas. Sospechamos en Clostridioides difficile. Y para la confirmación de ello es la utilización de ensayo, o perdón, amplificación de los ácidos nucleicos, test de amplificación de ácidos nucleicos. En otras palabras, una prueba molecular. También se puede hacer la detección de antígeno o la detección de las toxinas A y B para Clostridioides difficile. Y perdón, y para esto usamos evidentemente las heces. Salmonelas y las productoras, las Escherichia coli productoras de toxina, Yersinia, Pseudomonas, también nos puede servir el cultivo, ¿no? Algo que han escuchado por ahí también siempre es el coprocultivo, pero una alternativa siempre es la prueba molecular. Hay algunos procedimientos especiales para hacer la detección de toxinas. La que más usamos es para para la detección de toxinas de Clostridioides, pero en Clostridium perfringens, Bacillus cereus también hay estas técnicas. En general, en la mayoría de estos patógenos, el estudio va a seguir siendo, ojos, les he mencionado, va a seguir siendo el examen de heces, pero siempre asociado a una técnica incluso de ELISA, de inmunoensayo específico para entamoeba histolítica, pero siempre recordemos que acá tenemos nuestras alternativas en nuestro humilde examen directo de heces, ¿no? En nuestro parasitológico directo para ver quistes, para ver trofozoitos, pero siempre ya las guías nos mencionan uso de o cultivo definitivo o molecular. En relación al abordaje terapéutico, bueno, antes de irnos al abordaje terapéutico, hay que considerar siempre la estratificación del paciente, si tiene comorbilidades, estudiaremos evidentemente las comorbilidades para no pasarnos con la hidratación o valorar si la diabetes, la hipertensión, el cáncer, el VIH están o no en tratamiento. El abordaje terapéutico, así como lo es en adultos o niños, tenemos que hacer una evaluación inicial
hacer el manejo de la hidratación primero, porque la deshidratación, el shock, nos va a llevar a la muerte. Incluso prevenir la deshidratación con los esquemas que todavía son vigentes de la hidratación oral y el reinicio de la vía oral lo más pronto posible. Las sales de rehidratación oral se han visto y se han probado suficientemente efectivas, eficientes. Incluso, además de la hidratación endovenosa, en el momento en que se tolere la vía oral, tenemos que empezar la hidratación por sales de rehidratación oral y también trataremos síntomas. Aquí hay que hacer la estratificación subsecuente, ver los, ¿no? Aquí como paso 4, ¿no? Hemos hidratado, está estable mi paciente, ok. Voy a ver cuáles son mis claves epidemiológicas. De repente, de un paciente que he atendido en emergencia, me van a llegar ahorita otros 20 alumnos de medicina porque todos fueron a la misma fiesta, etcétera, ¿no? De las otras actividades que hemos mencionado. Las claves clínicas me van a pedir, ojo, miren que acá recién se está haciendo el estudio clínico, epidemiológico, después de haber estabilizado a mi paciente. Es algo disentérico que voy a pedir ciertos exámenes o pienso en, voy a prevenir en los niños la aparición de SHUO, voy a examinarlo bien. Para obtener el espécimen de las heces y ver qué es lo que le voy a pedir, la reacción inflamatoria, ¿no? Cultivo directo. La consideración de terapia antibiótica vamos a verla en las siguientes. Por eso, lo primero es hidratación. Yo sé que en pediatría están revisando, o bueno, han revisado, me parece, no sé si en este semestre, el semestre pasado, sobre la hidratación. Y la hidratación la dejaremos a los pediatras porque es cambiante y de acuerdo a la edad, al peso. Fundamentalmente mantener no solamente los requerimientos, sino también las pérdidas y la utilización de bolo en relación a los kilos que tiene el niño. De que aquí la idea de la guía de ITSA es que hay que iniciar lo más pronto posible luego de la deshidratación severa, que damos 10 mililitros por kilo por kilo de peso, ¿no? Viendo el estado hemodinámico, viendo la respuesta y asociándolo fundamentalmente a las salas de rehidratación oral. En los adultos también vemos que en la deshidratación severa podemos administrar 20 mililitros por kilo, incluso hasta que se restablezca el pulso, la perfusión, el estado mental sea normal, porque es un paciente en shock. Tenemos que salir del shock y tenemos que hacer las estrategias de resucitación que les están viendo también en su curso de RCP. Como especialista en infectología, tengo que hablarles sobre lo que es el manejo de antibiótico. En general, las diarreas acuosas no merecen, en el paciente inmunocompetente, no merecen el uso de antibióticos porque se autolimita. Sin embargo, las guías nos mencionan que hay una consideración para los pacientes con disentería, porque en disentería o cuando haya compromisos sistémicos se sospecha en una infección por un germen o invasivo o productor de toxinas o citotoxinas que puede causar progresión de la misma. En inmunocompetentes se recomienda el tratamiento empírico inicial, esperando los resultados. En pacientes con disentería, sí. Con lo que, bueno, mencionaré después. En los adultos, la primera elección sigue siendo una fluoroquinolona como ciprofloxacino o acitromicina, pero nos menciona que deberíamos de ver los patrones de resistencia locales. Doctor, ciprofloxacino se utiliza para diarrea, para hito, para la tos de mi vecino y para, no sé, múltiples, porque ya me han dicho que soy estudiante de medicina y si les receto algo, les he recetado ciprofloxacino. Evidentemente sí, no tenemos todavía la actualización como que querríamos del uso de ciprofloxacino, pero E. coli tiene el 80 o más porcentaje de resistencia a ciprofloxacino. Acitromicina, que se ha recontrautilizado en COVID-19, también tiene un perfil de resistencia ya muy alterado. Las guías
son pre-pandemia todavía de enfermedad diarreica. Todavía nos mantienen estas recomendaciones, lo mantendremos, pero es muy probable que en algún momento tengamos que actualizar esto por la resistencia y por el mal uso de los antibióticos. También se considera que la terapia empírica debe ser en los pacientes inmunocomprometidos, es decir, si el paciente inmunocomprometido viene con disentería, le inicio antibióticos. Solamente por esa condición, porque este paciente me puede hacer una bacteremia, una osteomielitis, una infección agregada o distante por este germen invasivo. Si es un paciente crítico, criterios de sepsis, shock, ¿no? No voy a dudar y voy a iniciar ya no solamente cipro, solamente acitromicina, sino iniciaré una terapia empírica de amplio espectro. Ojo, acá no significa, voy a iniciar mero banco, que ustedes ya también han debido de escuchar. Significa, tengo un paciente con disentería, es un paciente con sepsis, está crítico, considero que es una infección de punto de origen gastrointestinal, entonces usaré algún antibiótico de amplio espectro que me cubra la mayoría de los gram negativos que estén por ahí. Incluso tendré que subir a beta-lactámicos con inhibidores de beta-lactamasa como piperacilina, tazobactam, o algunas cefalosporinas de cuarta generación, o de tercera generación, perdón, como ceftazidima, o si el paciente está muy crítico y ya ha habido antecedentes de uso de antibióticos, usaré meropenem. No me estoy yendo de frente al meropenem. Tengo que evaluarlo. Y esto será un poco complicado, eso es por la especialidad, pero aquí la idea es amplio espectro. Pero, igual aquí, pero, luego debo dirigir la terapia en base a los resultados de susceptibilidad. Es decir, llega el cultivo y es una salmonela, o es una shigella, o es una E. coli, y su susceptibilidad es tal. Entonces, de lo que he iniciado, es resistente a ciprofloxacino. Ok, tengo que suspender el ciprofloxacino y cambiar a otra terapia. Ya aquí hablamos de dirección de la terapia. O, doctor, el cultivo es negativo y la disentería se ha resuelto, es algo acuoso ahora. Quizás sea solamente un Campylobacter que ha querido hacer una disentería, ¿no? Entonces dirigiré, suspenderé incluso. El paciente está inmunocompetente, está mejor, no tiene mayor criterio de sepsis o de ser crítico. Suspendo el antibiótico. La conducta, ¿no?, debe ser para modificar, es decir, dirigir o suspender los antibióticos una vez que se tiene la confirmación etiológica. Es una toxina, no, el paciente ya está mejor, entonces suspendo. En la guía de ITSA tenemos justamente esto y van a ver que se van repitiendo acitro, cipro, el uso de ceftriaxona por aquí, ampicilina, acitromicina, trimetoprim sulfametoxazol, doxiciclina. Aquí lo que sale a la parte hospitalaria, ¿no?, es lo que nuevamente les menciono de Clostridioides difficile. Clostridioides difficile, el tratamiento de elección, según la última guía, incluso esta guía de diarreas es de 2017, pero la guía de Clostridioides se ha actualizado hace un año. Y ponen que fidaxomicina es el tratamiento de elección, pero para nuestro medio, que no tenemos fidaxomicina, seguiremos usando vancomicina oral y metronidazol, que también acá lo menciono, ¿no? Por acá. El uso de estos fármacos, en general, todos estos fármacos son para usar vía oral. Solamente en los casos en donde haya un paciente crítico, que esté muy inestable, usaremos la vía endovenosa. O por aquí ceftriaxona, que podremos usar intramuscular o endovenoso, pero el resto, trimetoprim sulfametoxazol, que es un fármaco que se ha abusado también en diarreas, es para dar indicaciones de vía oral, exceptuando ceftriaxona.
Aquí tenemos la continuación de esta tablita donde el manejo ya de los pacientes con parásitos, ¿no? Y hongos. En verdad, esta clase más que todo está orientada al manejo de diarreas bacterianas, pero acá igual les menciono que el uso de nitazoxanida, tinidazol, albendazol será para algunos de estos parásitos como Cryptosporidium que se ve en pacientes con VIH. El tratamiento no solamente es con un antiparasitario, sino también mejorar el sistema inmunológico con el tratamiento antirretroviral, Giardia lamblia y triquinelas. Giardia lamblia tiene todavía buena respuesta tanto al metronidazol, es de segunda opción. ¿Por qué? Normalmente tratamos Giardia con metronidazol, pero recuerden que metronidazol tiene múltiples efectos adversos. Más que todo gastrointestinales, el efecto antabús, no hay que combinarlo con alcohol, ¿no? Yo sé que hoy día todos van a salir a festejar el Día de la Medicina, entonces si te están tomando metronidazol, por favor no me tomen alcohol. La primera opción para el tratamiento de Giardia lamblia debería de ser tinidazol o estos azoles con nitazoxanida también como primera opción. Acá abajo, Microsporidium también es un hongo que está asociado incluso a comida marina, eh, que se ve en pacientes con infección VIH sin tratamiento, donde tenemos acá para tratarlo con albendazol, fundamentalmente, pero también hay que hacer una terapia antirretroviral para mejorar su sistema inmunológico. Como terapia adyuvante, mencionaremos que los probióticos se han utilizado o tienen cierta evidencia para reducir la severidad, la duración de los síntomas. Tiene una recomendación débil con un nivel de evidencia moderado. Es decir, que falta ahí un poco de más trabajos, pero sí hay algunos trabajos, más que todo en niños, donde la utilización de probióticos ha mejorado la sintomatología. Los probióticos también tienen alguna entrada en algunos pacientes con disbacteriosis, fundamentalmente con infecciones o diarreicas intrahospitalarias, porque se ha hecho ¿no? Barrido de la microbiota gastrointestinal con los antibióticos de amplio espectro. Recordar que en esos cuadros el tratamiento debe y solamente se da por vía oral. La suplementación de zinc es en los niños, se ha visto que hay una reducción de la duración, ¿no? De las diarreas, de los síntomas, mejora un poco el tiempo, pero en los trabajos que se han hecho para su recomendación es donde hay déficit de zinc, hay signos de malnutrición en esos pacientes. Eh, es decir, no es una recomendación fuerte, pero la utilidad se ha evidenciado en estudios observacionales grandes. En relación a la dieta, tiene que ser apropiada a la edad del paciente. En relación a los niños, la frecuencia tiene que estar en relación a qué tanto nos puede aceptar un niño, incluso no ver raciones pequeñas. Igual hay que ver la lactancia en los menores, bueno, los lactantes, evidentemente, y en los adultos considerar reanudar la alimentación normal apenas esta sea tolerada, es decir, no hayan náuseas, vómitos. Y justamente ahí también está en algunos fármacos, fundamentalmente acá no están mencionados los antieméticos, algunos antiespasmódicos, que hay que usarlo en el caso cuando ya estamos en el paciente en emergencia, ¿no? Los agentes antimotilidad o antidiarreicos como tal, loperamida, serán utilizados en algunos casos, especialmente en los pacientes con, por ejemplo, diarrea del viajero moderada, ¿no? Mucho incremento de la actividad peristáltica, pero debe de evitarse en algunos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Algunos agentes antisecretorios o absorbentes se han utilizado, pero no son útiles o no se han visto útiles en adultos con cólera, por ejemplo, porque la fisiopatología es diferente, ¿no? Y tampoco se ha visto los absorbentes como
como pectina kaolin o carbón activado, poca o pobre o nula eficiencia o inadecuado para el uso en diarrea aguda en el adulto. Prevención, para terminar estas dos. La prevención, nuevamente, parte por el lavado de manos, medida más costo efectiva. Las prácticas de adecuado manejo alimentario, fundamentalmente relacionadas a qué gérmenes, Shigella y Salmonella, ¿no? Donde hay casos clínicos que son anecdóticos de los brotes de salmonelosis, ¿no? Fundamentalmente asociados a un mal manejo de alimentos. Las medidas de educación en la salud, fundamentalmente comunitaria, lo que van a hacer en el Serum, una parte bonita del Serum, para mí, es el contacto estrecho con la población, de hacer campañas de educación, de ver adecuado a donde yo estoy, ¿no? Adecuado, puedo yo ser el gran expositor de la ONU, pero no me sirve de nada si yo no adapto mis recomendaciones al lugarcito de donde yo estoy trabajando en mi salud. Cuando se tiene un paciente con diarrea aguda, hay que decirle que evite ciertas actividades, obviamente natación, actividades relacionadas al agua y contacto sexual. La vacunación ha demostrado ser bastante efectiva. La vacuna contra rotavirus está dentro de nuestro calendario de vacunas de los niños. Y hay ciertas vacunas, hay ciertos estudios para incluso gérmenes, enterobacterias diarreogénicas, como una vacuna viva atenuada contra cólera, ¿no? Que posiblemente posteriormente se vea su ingreso a los calendarios de vacunación. Y el tema de vigilancia epidemiológica es importante porque necesitamos saber cuántos casos de salmonela hay, cómo es que la salmonela se está comportando en su resistencia, cómo es que tenemos E. coli, cuántas E. coli hay, estas han causado enfermedad diarreica y son resistentes o no a los antibióticos. De eso se encarga lo que es la vigilancia epidemiológica. Muy bien, con eso terminamos estas dos clases. En verdad aprovecho solamente para saludarlos a todos por el Día de la Medicina, que lo pasan bonito, y si habría alguna pregunta, yo encantado. Si no, terminaríamos la clase.